Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta Mike DeVolt, espero haberlo dicho bien. Mike, bienvenido al programa. Gracias, Cristina, por invitarme. Es un placer estar aquí. Mike, ¿nos puedes contar un poquito sobre tu infancia, tu niñez, tu adolescencia? Por supuesto. Nací en el medio oeste del país, en el estado de Wisconsin. Mi padre es originario de allí y mi madre desde España. Por lo tanto, yo me crié un poco en los dos lugares. El medio oeste, la zona de Chicago y Wisconsin, y en España. Cuéntanos un poco sobre tu niñez. Cuando eras pequeño, ¿tus padres te criaron en el catolicismo? ¿Te intentaron enseñar la fe católica? Claro, éramos católicos. Crecí yendo a colegios católicos. Y obviamente en España, por aquel entonces, todo el mundo, el catolicismo era la religión predominante. Por lo tanto, cuando digo que éramos católicos, no quiero decir que éramos realmente devotos. Íbamos a misa, pero realmente no tengo recuerdos nuestros rezando juntos en casa o viviendo la fe fuera del ambiente de la misa. La fe echó raíces en nuestra casa, en nuestro hogar, por ambos lados, tanto en los Estados Unidos como en España. Creo que sería a finales de los años 70 o a principios de los años 80, y era bastante superficial. ¿Te acuerdas de cuando rezabas de pequeño? ¿Crees que era algo sincero o era simplemente algo superficial, rutinario? Creo que era más que nada una rutina. Mi vida de oración no existía. Creo que no aprendí a rezar el rosario bien hasta que tuve como 40 años. Así que a lo mejor nos enseñaron, pero yo no me acuerdo en el colegio que como niño, quizás no prestas tanta atención, pero que la fe era más bien... Bueno, fue en un colegio católico, pero era más bien superficial, más bien, no sé cómo decirlo, es como que la profundidad y la belleza de la fe no se enseñó tanto como yo creo que se podría haber hecho. Así que, no, mi vida de oración era más bien una oracioncita antes de ir a la cama, pero nada que tocara mi corazón y construyera una relación con el Señor. ¿Hubo algún momento en el que dijeras, jo, estoy tocando fondo, me siento vacío, es como un punto más de infelicidad, un sentir esa ausencia de Dios? Creo que en cuanto a lo de tocar fondo para mí probablemente toqué fondo un montón de veces en la universidad, pero, como digo, sin una vida de fe fuerte, yo no sabía por dónde tirar. Finalmente conocí a mi mujer y en cuanto a la vida del día a día fue una mejoría notable, porque ahora tenía alguien en quien me podía apoyar, pero en cuanto a la fe, ella era católica también, fue al mismo colegio que yo cuando éramos pequeños. Pero nosotros, creo que más bien por culpa mía, no íbamos a misa, no practicábamos la fe para nada. Pero yo diría que no toqué fondo de verdad hasta mis 30 y muchos años. Así que durante todo este tiempo, desde los 14 años en adelante, era como un católico flotando por el mar, por así decirlo, sin ningún tipo de dirección ni rumbo hacia dónde ir. Rezaba mi Padre Nuestro y mi Ave María antes de ir a la cama, pero no pasaba de ahí. Los años después de la universidad, continué viendo la iglesia como, no sé, pensé que no tenía buenos intereses para nadie, la veía como el mundo la ve, como una iglesia superautoritaria que ejecuta mano dura sobre todo y quiere reprimir las diversiones de los demás.
en la diversión que a mí me interesaba en aquel momento. Ellos no querían tener parte ninguna, y ahora entiendo el porqué. Yo era así, ni siquiera era un católico de cafetería, porque no quería nada de eso en absoluto, absolutamente nada. Vale, te distancias de la fe, te metes en esa vida un poco mundana, haces un poco lo que te da la gana, conoces a tu mujer, os casáis y comentas que sobre los 30 años tocas fondo. ¿Por qué dices esto? ¿Por qué realmente tocas fondo? ¿Nos puedes, no sé, ampliar un poco esta idea? Sí, poco después de casarnos, mi mujer y yo nos trasladamos a la Florida y nos establecimos en Orlando. Y la economía nos iba genial y todo. Era fácil encontrar un trabajo, conseguir un trabajo en EA Sports, que era una de las compañías más grandes de videojuegos en el mundo. Siempre de niño me encantaban los videojuegos, me encantaban los deportes. Yo jugaba al fútbol y muchos más deportes como niño. Por lo tanto, esto para mí era un sueño hecho realidad. Me encantaban las carreras y ellos tenían un puesto en el videojuego de carreras NASCAR. Pensé, ok, esto es todo. Después de llevar allí unos 3 o 4 días pensé, lo encontré, o sea, esto es mi cielo. Me sumergí de cabeza en el trabajo. A veces dormía allí. Trabajaba por intervalos de 18 horas. Cualquier cosa que ellos me pidiesen, básicamente, me vendí a ellos durante 15 años de mi vida. Y fue en esta época, trabajando para ellos, que toqué fondo en mi vida y en mi vida espiritual. Ahora, mirando atrás, comienzo a ver que es cuando Dios me estaba dando en el hombro diciéndome, ok, ahora entiendes que este no es el modo como se supone que debemos vivir. En ese tiempo, en EA, estaba ascendiendo rápido. Pasé del departamento de evaluación a ser productor en el videojuego de NASCAR y continuaba trabajando para subir. Conseguía una promoción, me sentía contento por 2 semanas y después, ¿cuál es la siguiente promoción? ¿Cuál es la siguiente promoción? Era recibir una promoción y a ver cuál era la siguiente promoción. Comprar un coche nuevo, lujoso y decir, ¿cuál es el siguiente coche lujoso que tengo que conseguir? Y para mí, por aquel entonces, yo pensaba, esto es lo que me han enseñado, el éxito. Mi visión de la vida era, lo estás consiguiendo, esto es genial. Pero a medida que progresaba y me hice, entre comillas, exitoso en este campo, hasta el punto de llegar a ser el director creativo del videojuego de Tiger Woods, me sentía cada vez más infeliz, más vacío por dentro. ¿Te preguntabas sobre Dios y cómo llenar ese vacío? Sí, lo hice. Como digo, esto fue hace 6 o 7 años. Entonces no razonaba en términos de Dios como tocándome en el hombro. Pero empecé a sentir fuertemente y mi conciencia empezaba a pesar porque yo pensaba, esto no produce nada bueno, no hace ningún bien. Hacemos estos videojuegos, millones de personas los compran, pero ¿qué aportan al mundo para posiblemente hacer el bien? Es un modo de entretenimiento y de distracción. Pero a lo mejor es porque me estaba haciendo mayor. Creo que no. El Señor empezaba a decirme, es tiempo de apartarte de esto. Y empecé a darme cuenta que en la medida que yo buscaba la felicidad en mi trabajo y en el dinero y en mi posición social, este agujero en mi corazón crecía y yo era cada vez menos feliz. Eso fue en mi último año en EA. Trabajé allí casi 15 años. Y es que llegó a un punto en el que yo siempre estaba infeliz. Por dentro solo sentía oscuridad. Ni podía decir a mi mujer lo que me pasaba. Nada me hacía feliz. Y todo, como dije, me hacía sentir negro por dentro. Es una sensación extraña.
Yo no sabía dónde acudir. ¿Cuándo crees que se produce el cambio? ¿Cuándo crees que sales de toda esta oscuridad? Sí. Ahora cuando miro atrás pienso, gracias Señor, Él trabaja así. Terminé dejando EA, pensando, solo necesito intentar algo nuevo, voy a otra empresa, todo va a salir bien, necesito un cambio de ambiente y nada más. Entonces conseguí un trabajo en otra compañía muy grande que se llama Zynga. Hacen juegos para móviles. Pensé, necesito cambiar de ritmo. 6 meses después de decidir dejar EA, Zynga decidió cerrar nuestro estudio en Orlando. Fue la primera vez que perdí un trabajo. El miedo más grande que tenía en mi vida no era perderme e ir al infierno, sino perder esta preciosa carrera que había conseguido. Y justo sucedió eso. Fue una total caída al vacío. Según fueron surgiendo las cosas, el estudio entero que teníamos fue incorporado a otra compañía que se llama FanDuel. Volviendo a mirar hacia atrás de nuevo, era un mundo peor. El juego, apuestas en el deporte, como deporte elegante por dinero. Y de nuevo, estuve allí por 6 meses y esa compañía también cerró. Y ahí me encontré, oh Dios mío, esto es una locura. Comencé a sentir, quizás esto no es lo mejor para mí, pero de nuevo, cuando tenía más de 30 años, casi 40, aún así, no estaba relacionando las cosas que a lo mejor era el Señor el que me quería decir algo. Pero en esta ocasión en que perdí mi trabajo por segunda vez fue cuando toqué fondo. Comenzaron a pasar cosas que entiendo que fue como mi momento culmen, y ahí es cuando la fe irrumpió en mi vida. ¿Y qué fue? ¿Cómo fue? Bueno, cuando no estaba trabajando, estaba desesperado, desesperadamente intentando ver qué posibilidad tendría de un nuevo trabajo. Yo estaba a la misma vez. Mi hija Ana se estaba preparando para hacer su primera comunión. Y ahí se ve lo lejos que estaba en mi fe, porque recuerdo estar paseando con mi mujer, esto era hace unos 5 o 6 años, y le decía, ¿realmente ella debe hacer eso de la primera comunión? Y si quisiera tener cualquier otro tipo de fe, y quizás la hemos lanzado nosotros aquí. Mi mujer, Dios la bendiga, gracias a Dios por ella, dijo, no, yo creo que es importante. Ella debe hacer su primera comunión, aunque yo estaba intentando sacarla de esto. Pero ella, por gracia de Dios, insistió. Fue en ese tiempo cuando comencé a sentir un pequeño dolor por dentro, diciendo, bueno, ella va a hacer su primera comunión, quizás deberíamos empezar a ir a misa. Fue como un momento en el que estaba fuera de todo ruido de mi carrera, aunque mi cabeza estaba en medio de un follón intentando encontrar algo. Ahora, volviendo atrás, pero era solo mi yo que estaba herido, quemado, pensando, muy bien, he llegado hasta aquí arriba en mi carrera y ahora no tengo nada, cuando realmente el Señor estaba preparando las cosas para dármelo todo. Fue más o menos entonces, en la época de la primera comunión de mi hija, cuando llegó el momento del ajá. En ese momento incluso había empezado a dar vueltas a ir a misa diaria. Quizás debo volver al Señor o algo así. A pesar de lo pobremente catequizado que había sido, sabía suficientemente como para decir, bueno, quizás deberías bajar tu ego y hablar con Dios sobre lo que está pasando. En varias ocasiones fui a misa todos los días y, curiosamente, mis padres habían tenido una fuerte vuelta a la fe y mi madre había comenzado a enviarme unos vídeos tipo cambio de agujas. Comencé a ver historias de conversión
Pero en ese momento yo decía, venga, voy a conseguir un trabajo, en un mes volveré al campo de la industria de los videojuegos y ya está. Esto habrá sido una pesadilla. Mientras tanto, iré a ver qué tal lo de ir a misa diaria. Total, son 25 minutos, no es para tanto. No tengo nada mejor que hacer. Pero en esa época de la primera comunión de mi hija, mi madre me compró un libro y era sobre las almas del purgatorio. Y esta mujer que habla con las almas, ella pensó, bueno, quizá te guste leer este libro. Si hubiese sido cualquier otra cosa, seguramente no me habría interesado. No entendía nada de eso del purgatorio por aquel entonces. Y de nuevo, me encontraba con tiempo libre y realmente, pues bueno, leí el libro. En ese libro comencé a experimentar que mi corazón se estaba reblandeciendo y empecé a pensar, ¿podría morirme mañana o hoy si el Señor me llama? Y empecé a pensar, ¿estoy preparado para verle? Porque en mi cabeza yo pensaba, la iglesia es para gente mayor cuando están a punto de morirse. Puedes comenzar a ir a la iglesia entonces, te preparas para ir. Está la confesión, yo sabía de la confesión. No me había confesado en 40 años, pero sabía que el Señor me iba a perdonar. Otra vez, como digo, muy egoísta. Leyendo ese libro comencé a entender. En el libro hacía referencia un poco del diario de Santa Faustina y algunos otros santos. Y mi corazón comenzó a reblandecerse de nuevo un poco más. Y comencé a mostrarle un poco de buena voluntad al Señor. Y hasta tal punto que, bueno, él tiró la puerta abajo. Mike, ¿cómo se llamaba el libro en cuestión? El libro se llama Sacadnos de aquí, por una mujer que se llama María Simma. Y este libro es que, no sé, en el bautismo te han sembrado la semilla y ese libro ayudó a regarla, ayudó a abrir mi corazón un poco. Y empecé a leer, fui directo al grano, empecé a leer el diario de Santa Faustina. Quería aprender más, pensaba, nunca he escuchado hablar de la fe en estos términos. Quería aprender todo lo que podía. Mencionas que a raíz de leer estos libros el Señor ablanda tu corazón y que ocurren cosas. ¿Qué cosas? ¿A qué te refieres? ¿Qué cosas ocurrían? Mientras leía estos libros, leía más y más y más, llegué a entender que hay algo debajo de la superficie de todo lo que el mundo dice sobre la fe católica. Como digo, soy bastante cabezón. Por lo tanto, no terminaba de soltar la idea de volver al campo de los videojuegos o de conseguir un maravilloso trabajo otra vez. Mientras aprendía más sobre la fe y me parecía que mi corazón iba ablandando un poco, aún tenía algunas lecciones para aprender. En aquel momento tenía 3 posibilidades de trabajos y parecían muy buenas. Pensé, bueno, creo que voy a ser capaz de escoger al menos entre 2 de los 3. Creo que puedo conseguir el que quiero. Y ahí estaba de nuevo, haciendo entrevistas, pensando que era solo cuestión de tiempo. Nunca olvidaré esto. Fue en mi cumpleaños. Recibí ese día una llamada y 2 correos electrónicos diciéndome que no me habían elegido. Para mí, estar de nuevo en ese punto en el que todo se derrumba, esa oscuridad que había estado experimentando en mi trabajo antes, volvió con más fuerza. Estaba... No tengo ni palabras para lo que experimenté. Es como cuando te quitan el suelo debajo de tus pies. No sé, creo, sentí que empezaba a acercarme más a la Virgen. No sabría decir si fue realmente ella. Experimentaba a alguien con un suave toque conmigo todo el tiempo. Recuerdo decir a mi mujer, a mi hija, lo único que necesito, que quiero es estar solo. Quiero tumbarme un poco en la habitación. Era mi cumpleaños. Ellas querían celebrarlo. Pues no, yo necesito estar solo.
Era oscuridad y rabia por dentro. Y recuerdo encerrarme y tumbarme y sentir este odio escuchando dentro de mi corazón. Mira, has vuelto a la misa. Has hecho todas esas cosas por Dios y mira en lo que has acabado. Tan pronto como comencé a sentir eso dentro, empecé a sentir en un tono completamente distinto. No hagas caso de eso. Es el demonio. Recuerdo que tan pronto como sentí eso, era como si el peso que tenía encima, alguien lo estuviera quitando del todo. Recuerdo sentir como si cayese todo de mi cabeza a los pies. Literalmente me levanté, salí. Estaba bien. Sentía literalmente la influencia de nuestra amorosa madre. Es el único modo en el que puedo describir eso. Para mí eso fue el punto de cambio. En ese momento yo dije, ¿sabes, Señor? Te doy todo, lo que quieras que haga. Si quieres que tenga un trabajo, ayúdame a encontrarlo. Si no quieres que tenga, trabajaré en lo que sea para tu gloria. Desde ese momento en adelante, todo cambió. Hasta el día de hoy, las cosas siguen evolucionando en mi vida de fe y en mi vida personal, empujándome a acercarme más al Señor. Como dije antes, no había ido a confesarme en 40 años. Y recuerdo una vez, en misa de diario, ya estaba yéndome, había cogido mi bicicleta y pensé, tendría que ir a confesarme uno de estos días. Saliendo ya del aparcamiento, recuerdo que alguien como me agarraba del manillar de la bicicleta y me daba la vuelta y me dijo, no, vas a ir hoy. Y fue una de esas confesiones en las que estás 1 hora y media simplemente soltándolo todo. Hay una serie de momentos en la vida que pasan así. A veces intentas retrasar algunas cosas, pero experimentaba, no, lo vas a hacer hoy. Y dices, venga, es el momento, es el punto de cambio que tuve. Había pensado, bueno, nunca voy a poder ir a misa diaria porque en algún momento conseguiré un trabajo y me será imposible ir a misa todos los días. Pero desde ese día, el día de mi cumpleaños, voy a misa todos los días. Los videojuegos ahora mismo es algo bastante común entre los jóvenes, inclusive llega a ser un poco adicción, un poco obsesión. ¿Qué le dirías a un joven que está totalmente enganchado a los videojuegos? ¿Qué mensaje le darías? Sí, bueno, una de las cosas que me ayudó a mí a salir de todo lo relacionado con los videojuegos fue simplemente el hecho, y creo que esto fue también una gracia del Señor, que me di cuenta cómo los videojuegos iban cambiando de simplemente un juego que te gustaría jugar a la introducción de extras para enganchar y retener a los usuarios, con la meta de hacerles gastar más dinero en el juego. Yo creo que ese tipo de cosas, esa dirección en estas compañías empezó a ser un peso en mi conciencia en esa época. Pensaba simplemente que era algo que no me entusiasmaba porque esas cosas nunca habían existido en los juegos. Sutilmente, igual sí, pero la metodología que se usa ahora es mucho más psicológicamente animada. Esos chicos, incluso adultos, que veo jugar los juegos del móvil o juegos de videoconsola ya no poseen más el control de su comportamiento. Ese tipo de cosas empezó a mostrarme. Cuanto más alto llegué en este campo, empecé a ver y estar involucrado porque yo tenía que liderar algunos de esos proyectos, porque estaba encargado de la dirección creativa y las características que cada juego iba a tener. Y empecé a sentirme cada vez más y más incómodo y, como decía en aquel momento, pensaba, bueno, mis preferencias personales no son esto, pero al final creo que tu conciencia es poderosa cuando la escuchas
te ayuda a acercarte más al Señor. Fue una bendición. Yo no me di cuenta en ese momento, pero es un peligro que los padres deberían ver cuando compran estos videojuegos para sus hijos y les dejan usarlos. A saber que estos mecanismos están ahí. El mecanismo de retención y de enganche, y son muy poderosos. Ya no son simplemente juegos de niños, están hechos para engancharte, para agarrarte, porque creo que fue después de la crisis económica que tuvimos en 2011, más o menos. Estos extras se dispararon desproporcionadamente porque la gente ya no estaba comprando tantos juegos. Cuando vendías el juego, no era solo que tuvieras que vender el juego, sino contrarrestar la posibilidad de que no comprasen el juego el año siguiente por la situación económica. Entonces, si podías sacar 99 céntimos de aquí, 50 céntimos de allá, después de vender el juego, era como una nueva fuente de ingresos y no sé, empecé a ver un poco de codicia en todo esto. Y por gracia de Dios, a pesar de que yo estaba alejado de Él empezó a darme la fuerza para salir de ahí. Mike, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en nuestro programa. Gracias por tu inspiración, gracias por tu mensaje. Esperemos que la gente se dé cuenta de cuando Dios les habla en conciencia. Gracias. Gracias, Cristina. Ha sido un placer. Pues el juego se está convirtiendo ahora mismo, los videojuegos, el juego y estas cosas, los móviles, el estar pendiente de las redes sociales, en una adicción. Y esas adicciones aparecen cuando nos sentimos vacíos, lo que pasa es que no lo queremos admitir. Entonces, no sé, busquemos un poco, como dice Mike, en nuestro interior, busquemos ese por qué estoy tan vacío, por qué estoy utilizando estas cosas de fuera y qué me falta. La respuesta es clara, es fácil, me falta Dios, así que no busquéis por ahí, lo que os falta es Dios, y como os falta Dios, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Gracias por estar aquí.